la Biblia ciertas palabras que a mí me producen muchísima intriga, que me dan muchísima curiosidad, saber por qué existen, por qué se repiten tantas cientos de veces, por qué escogen ponerlas ahí. Y es una palabra y puede parecer súper pequeña, súper inofensiva, irrelevante, pero cuando tú te metes a buscar en la palabra de Dios, te encuentras que en cada palabra hay tesoros y un universo que descubrir del carácter de Dios. Y hay una palabra que había estado rondando mi mente desde hace unas semanas, pero esta palabra está en inglés. Y yo sé que está en la Biblia porque he escuchado el versículo en inglés. Y esta palabra es behold. Behold. B-E-H-O-L-D. Behold. Y esta palabra la traía así como que rondando en la mente. Y así, ¿no? O sea, nunca había estudiado esta palabra, no sabía qué significaba, pero ahí había razón. Sentía mucha curiosidad por descubrir el tesoro que había dentro de esta palabra. Y el versículo muy icónico para mí, porque esta palabra aparece cientos de veces en la Biblia. Ayer estábamos viendo, ¿verdad, Omi? Con más de 300 veces aparece esta palabra en la Biblia. Pero para mí el versículo que traía rondando mi mente está en Isaías 43, en el versículo 19. Ahora, tú no te vas a encontrar la palabra behold en español porque no es la traducción. La traducción al español es de esta palabra, he aquí. He aquí. Esa es como la traducen en nuestra Biblia, en la Reina Valera sobre todo. Así se traduce esta palabra. Y esta palabra es en el hebreo Hiné. H-I-N-N-E-H. Hiné se pronuncia. Hiné. Y esta es una palabra que Dios estratégicamente pone en la Biblia para detenernos. Significa he aquí o significa mira. Significa pon atención, observa. Eso significa. Y fíjate lo que dice la versión en la Reina Valera, porque es aquí la traducción más fiel de esta palabra. Dice, he aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. He aquí. Isaías está escribiendo este pasaje al pueblo de Israel, a un pueblo que está cansado, a un pueblo que ha sido exiliado, a un pueblo que está frustrado, a un pueblo que no tiene esperanza. Está escribiéndole a estas personas. Habían perdido su lugar, que conocían por cientos y cientos de años. Lo habían perdido. Habían perdido su identidad y toda la esperanza. Y justo ahí, en medio del desierto, Dios dice, Hiné. Dios dice, he aquí, mira. Pon atención, observa. Cuando aparece esta palabra, lo que sigue es algo sorprendente. Dios quiere que pausemos en donde estamos y que pongamos atención a lo que viene después. Porque es algo que va a ser trascendente, que va a ser decisivo, que está a punto de revelar Dios en los versos que siguen. Y no se trata de que miremos las cosas con nuestros ojos físicos, con nuestros ojos naturales, sino se trata que veamos con los ojos de nuestros sentidos espirituales, con los ojos de nuestro corazón. ¿Por qué?
porque Él está haciendo algo nuevo. Dios está hablando, estoy haciendo. Fíjate cómo dice, algo nuevo, yo hago cosa nueva. Está hablando, no Dios dice que hará en un futuro. Dios nos dice hará, haré en el futuro. Dios dice estoy haciendo, o sea, está ya pasando algo. Ya está pasando algo. Dios no está pensando qué va a hacer, cómo va a solucionar las cosas, cómo va a sacarte del aprieto, cómo va a ser un milagro, ahora qué se le ocurre, como un mago. No, Dios ya está haciendo algo. Y en este versículo nos pone una pausa. He aquí, para que pongamos atención a esto. Yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Es una promesa de esto, que esto va a suceder. Incluso cuando no vemos que nada está pasando, cuando nada se está moviendo, cuando las cosas siguen exactamente igual, Dios ya está obrando. Dios ya está moviéndose. En lo oculto, esta palabra también decía en la concordancia que habla como germinar. Algo que está en lo profundo, como una planta que está abriéndose camino en la tierra, escondida en la oscuridad. Así dice que es esta palabra, que es algo que está gestándose, que algo que se está produciendo, que algo que está germinando, pero que tú y yo no podemos ver, que tú y yo no podemos percibir con nuestros ojos naturales. Por eso necesitamos ver con nuestros ojos espirituales lo que Dios está a punto de hacer, lo que Dios está trabajando, lo que Dios está obrando, lo que ya está a punto de suceder. Nosotros tenemos que observar, detenernos y mirar. Y esta palabra no habla de una pausa pasiva, de una espera inactiva. Nos está hablando de una acción de estar expectantes. No es de, bueno, a ver cuándo pasa. Si pasa, que pase. No es una actitud pasiva. De, pues estaría súper bien. Es una espera activa. Es una espera de expectativa. De yo estoy esperando. No quito mis ojos porque sé que Dios está por hacer algo. No renuncio a la promesa porque sé que Dios está a punto de hacer algo. Es una pausa que me activa proféticamente a ver las cosas que no han sucedido pero están por suceder, y que oro en esa línea de Dios, tú has declarado esta palabra en mi vida y yo no quito el dedo del renglón porque sé que lo cumplirás. Es una pausa que me mantiene en la expectativa de la espera y la esperanza de lo que Dios es y lo que Dios va a hacer. Es un acto de rendición, de yo no sé cómo funcionan las cosas aquí, de yo no mando, de yo no entiendo, pero yo sé que va a pasar, de yo confío que tú, Dios, vas a hacer algo. No sé cómo se van a mover las piezas, no sé cómo van a pasar las cosas, pero yo lo que sé es que Él se va a manifestar y que Él lo va a hacer. Y el otro lugar en donde aparece esta palabra que me parece increíble es en una de las historias que nos acaba de contar y recordar la pastora en Lucas. A ver, acá está marcado. Lucas 23, versículo 13. Lucas 23, 13. No es cierto. ¿Sí te dije 23? Lucas 23, 13.
23:13. Sí, según yo era aquí, pero no. Es el de camino de Emaús. ¿Sí es? 23:13 es la segunda parte. No. Pues es que aquí yo lo tengo, pero en mi Biblia, acá, no lo veo. 24:13. Ay, sí es cierto, ya vi. Ya vi el numerote enorme. Sorry. 24:13. Fíjate, en la versión en inglés, que es donde viene esta palabra, behold, dice, and behold, dos de ellos, y empieza a cantar. O sea, aquí en esta versión que yo tengo, dice, he aquí, dos de ellos. Iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Y nos está hablando de dos personas que vienen de Jerusalén de celebrar la Pascua, de ver cómo crucificaron a Jesús. Vienen de una convocación de miles y miles de personas. Y van y dicen los teólogos que el camino de Emaús, que quiere decir que ellos iban de regreso a su casa. Iban de vuelta después de estar con miles de personas en la Pascua y ver lo que vieron y lo que Jesús hizo, van de regreso a casa. Y dice que estaba a 60 estadios de Jerusalén e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban, discutían entre sí. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Esta palabra, behold, en el griego es giné, aparece aquí otra vez. Pon atención a lo que está a punto de decir la Biblia. Pon atención a lo que está diciendo Dios. He aquí que ellos el mismo día iban de camino a casa. Y ahí es donde sucede un encuentro. Mientras iban a su casa, sucede un encuentro. Algo que cambió su vida para siempre. Un encuentro que está escrito para que nosotros lo leamos. Estaban sus ojos cerrados y ahora fueron abiertos. En un instante, lo que pasó cambió las vidas por completo de esas dos personas. Muchas veces estamos expectantes de los grandes milagros, de las resurrecciones, de las crucifixiones, de los truenos y los estruendos y los cielos ennubecidos y la voz de Dios que se escuche como un trueno. Estamos buscando los grandes milagros. Pero esta palabra nos lleva a detenernos y mirar los milagros pequeños que ocurren en el camino de regreso a casa. Después de haber escuchado una palabra que transforma nuestro corazón, que nos sacude, en el regreso a casa es donde ocurre el encuentro más personal e íntimo. En el camino, mientras vamos caminando y Jesús se acerca con nosotros a hablarnos. Ahí es donde ocurre la transformación. Ellos no fueron transformados como espectadores en la cruz. No, la transformación ocurrió ahí. La transformación ocurrió de camino a casa, de regreso, de estar con gente, con el mismo corazón, con un mismo propósito, de regreso a su casa. El encuentro sucede porque estaban expectantes de lo que Dios estaba a punto de hacer. Porque dice la Biblia que venían hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Venían expectantes, venían ansiosos de lo que Jesús iba a hacer. Y en esa expectativa, en medio de esa expectativa entre ellos, es cuando Jesús interrumpe su vida. Cuando Jesús, ¿cómo le escribí aquí? Cuando Jesús viene a invadir su día a día, en el camino, en lo más ordinario, en lo más común, en lo más simple que era caminar de regreso a casa. En medio de nuestro día a día,
las cosas más simples y comunes. Y Jesús se acerca. Pero ¿qué pasa? No lo podían ver, porque sus ojos estaban cerrados y no podían percibir quién era. Pero dice, y ardían sus corazones cuando Él hablaba estas palabras. Y entonces pasa que cuando Él parte el pan, sus ojos son abiertos para ver quién era y lo que había hecho. Tenemos que estar expectantes de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Que lo que pasa aquí cuando nos reunimos es lo que puede suceder, es que se hace tangible el amor y la presencia de Dios en nuestra vida, para que cuando regresemos a casa nos mantengamos expectantes de lo que Dios está a punto de hacer. De lo que Dios está a punto de hacer. El milagro más grande no es que Dios cambie nuestras circunstancias. No es que Dios nos arregle la vida. El milagro más grande, lo que más puede hacer Dios por nosotros, es nuestros ojos. Para que lo veamos en el camino, para que lo veamos caminando junto con nosotros, para que veamos el camino en el desierto y los ríos en medio del desierto que Él hace. Así que hoy oremos para que a partir de ahora vivamos con una expectativa, con un asombro, con un anhelar ver a Dios y ver su presencia y ver su gloria en cada momento de cada día de nuestra vida. Que no nos lo queramos perder, que todo el día estemos pensando en lo que Dios está a punto de hacer, en lo que Dios va a hacer, en lo que Dios quiere hacer y cómo yo me puedo unir a ese plan. Cómo yo puedo hacer parte, colaborar con lo que Él va a hacer en la vida de otros. Que no perdamos nuestra capacidad de asombrarnos de lo que Dios es y de lo que Dios está haciendo en nosotros todo el tiempo. Y oremos para que Él abra nuestros ojos y veamos que Él viene caminando con nosotros. Que lo veamos, que lo veamos. Porque pedimos esto a Dios. Espíritu Santo, que hoy podamos, Señor, mirar con expectativa y detenimiento tus promesas, lo que tú estás a punto de hacer. Hoy, Señor, oramos para que nuestros ojos sean abiertos y podamos verte en medio del camino y que podamos verte en medio de nuestra vida. Como tú te manifiestas, como tú te acercas, como no nos